Bien, continuemos con la clase. Ya habíamos visto el alfabeto, los signos de puntuación, los diptongos, algo de vocabulario, las vocales, y también vimos lo que son los verbos, ¿verdad? Recordando un poco, por ejemplo, vimos esto, el verbo que en griego es pisteo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Fe, creer, muchos traducen creer. Vimos las desinencias y dijimos que los verbos siempre traen desinencias con las cuales se conjugan y podemos identificarlos además, ¿verdad? Tanto en singular como en plural, en primera, segunda y tercera persona. Dijimos que solo hay que memorizar este cuadro para luego poder saber si una determinada palabra en griego es verbo o es sustantivo o es adjetivo o qué forma gramatical tiene esa palabra. ¿Sí? Entonces ya vimos esto, vimos el ejemplo, ahí está, pisteo, primera persona singular, yo creo, pisteis, tú crees, pistei, él cree, y acá está el plural, pisteumen, nosotros creemos, pisteuete, vosotros creéis, y pisteusin, ellos creen, ellos o ellas también puede ser en femenino, creen. Es el verbo como tal, y pusimos un ejemplo además, ¿verdad? ¿Recuerdan? Aparte de este, es la desinencia, para recordar, y ahí está el ejemplo 2. El ejemplo 2 con otro verbo que también aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, ginosco, que significa conocer, entender, saber. Tiene varias connotaciones esta palabra. La primera connotación es conocer. Y normalmente en el Nuevo Testamento hay dos palabras, ¿no? Ginosco y oidas. Y Jesús usa estas dos palabras constantemente. Una hace referencia a una cosa y la otra a otra. Que vamos a ir viendo esto en el transcurso del curso, valga la redundancia. Pero ginosco, hermanos, es el verbo conocer. Y nosotros ya conjugamos este verbo. Y está en la diapositiva. Para conjugar, simplemente hay que memorizar la desinencia y ya, no es más. Algo importante, hermanos, este verbo que estamos viendo, el verbo básico, es un verbo en tiempo presente, modo indicativo, voz activa, primera persona en este caso, segunda en este y tercera en este caso, tanto en singular como en plural. Dijimos que el verbo tiene cualidades, ¿verdad? Características. Y esas cualidades lo vimos. Ahí está el verbo conjugado en todas sus personas, tanto en singular como en plural. Ya tocamos hasta ahí en la anterior clase, hasta ese punto. Veremos ahora algunas características del verbo, las cuales ya les mencioné. Les mostré esta tabla, que el verbo ginosco aparece aproximadamente 223 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra muy importante. Normalmente los gramáticos lo que hacen es, cuando una palabra aparece más de 50 veces, lo catalogan como una palabra sumamente importante, la cual debe memorizarse. Y esta es una de ellas, porque aparece 223 veces. Ya sea con diferente connotación, saber, aprender, entender, por ejemplo aquí, informar, etcétera. Lo que hemos hecho es coger estas palabras que aparecen más de 50 veces y ponerlas en el vocabulario, por ejemplo, como las tres que ya vimos, ¿verdad? Y esta palabra es muy importante que ustedes lo memoricen, hermanos. Miren, es más, casi en todos los libros del Nuevo Testamento está esta palabra. Mateo, Marcos, Lucas,
Hechos, Romanos, 1 Corintios, Gálatas, Efesios y hasta Apocalipsis, la palabra ginosco. O sea, prácticamente en cada libro de la Biblia existe una palabra en griego ginosco. Y es muy importante memorizar esta palabra. Ahí está la tabla y les di la tarea de poder conjugar, ¿verdad?, este verbo en esos pasajes. Y ya lo hicimos. Ahí está. Y toca tal vez ver las cualidades del verbo. ¿Cuáles son las cualidades del verbo? Dijimos que tiene 6 cualidades, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? El modo. Muy bien. ¿Y qué es el modo? Acá dice, el modo. El modo indica si la acción del verbo es una realidad o es una posibilidad. Hermanos, a la hora de interpretar esto es muy importante. Usted debe conocer los modos, porque si no conoce los modos, no va a poder interpretar de una manera correcta. Por eso es importante. Es distinto que un verbo esté en un modo que sea una realidad, o que un verbo sea una posibilidad. Es muy distinto. Una realidad a una posibilidad es distinto. Yo tal vez salga. Es distinto a decir yo saldré. La connotación cambia. Entonces el modo indica si la acción de ese verbo es real o no es real. En griego existen 4 modos, hermanos, que a lo largo del curso vamos a ir viéndolo. El indicativo, que indica una realidad. El imperativo, que indica una orden, un ruego, como de un soldado o como de un general a un soldado, de un padre a un hijo, etc. El subjuntivo, que indica una posibilidad. El optativo, que también indica una posibilidad. Y algunos gramáticos reconocen al infinitivo y al participio como 2 modos distintos. Aunque cabe resaltar que el infinitivo, hermanos, es un verbo siempre subordinado, al igual que el participio. No son verbos principales como estos otros. Pero acá lo que nos toca entender es si la acción es real o es una posibilidad simplemente. Eso es lo que indica el modo. Pero tiene una segunda característica, la voz. La voz se relaciona con la acción del sujeto. La pregunta que se debe hacer es, ¿quién hace la acción del verbo? Y en griego, hermanos, existen 3 voces. La voz activa, la voz pasiva, como en el español hay 2, ¿verdad? Activa y pasiva. Pero en griego además hay otra voz, que es la media, como en estadística más o menos. La voz activa, hermanos, indica que el sujeto hace la acción en beneficio del complemento directo. La voz pasiva, el sujeto es el que recibe la acción del verbo. Y en la voz media, el sujeto hace la acción del verbo en beneficio de él mismo. Lo vamos a ver en el transcurso del curso. En este curso veremos la voz activa más que todo. En griego 2 ya veremos la voz pasiva y la voz media. Y por la otra característica, la tercera, es el tiempo, ¿verdad? El tiempo es el rasgo verbal que indica la representación de la acción verbal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir si la acción es cronológica o es más aspectual. Tiene que ver con el tiempo cronológico. Tiene que ver con el tiempo. Y existen 6 tiempos en griego. El presente, es lo cual vamos a ver hoy. El imperfecto,
El auristo, que es el verbo más difícil de entender, uno de los verbos más difíciles de entender, porque llevan muchas connotaciones. Y ya lo vimos en el anterior año, que este tiempo es un tiempo complicado, hermanos. Y yo les insto a poder hacer un estudio completo del Nuevo Testamento sobre este tiempo. No hay alguien que haya clasificado en todo el Nuevo Testamento los auristos con todas sus connotaciones. El constativo, el ingresivo, el progresivo, en modo indicativo, imperativo, etc. Ese trabajo para una maestría o un doctorado está muy bueno. O una licenciatura si así lo requiere. Pero además está el perfecto, el pluscuamperfecto y el último, el futuro. El pluscuamperfecto es pasado de un pasado. Dentro del auristo y el imperfecto y todos los demás verbos existen otras connotaciones. Ustedes lo van a ver en gramáticas como Antonio Septiem y otras. Pero las básicas son estas. Esa es la tercera característica del verbo. La cuarta, la persona señala si el sujeto es quien habla o de quién se habla o con quién se habla. Es distinto decir él juega a que yo juego o nosotros jugamos. ¿Sí? Es muy distinto. Número. Nos habla de la variación de los sujetos. Pueden ser uno o varios sujetos. Existen dos simplemente. El singular y el plural. En hebreo existen tres, ¿verdad? ¿Cuál más existe? ¿Ah? El dual. Listo. El último verbo, hermanos. Durante la historia de la gramática se ha añadido la última característica, se ha añadido esta característica, que es la característica aspectual, el aspecto del verbo. Y esto, mis hermanos, ha ayudado bastante, pero a la misma vez ha complicado en cierto sentido. Porque el aspecto del verbo indica si la acción es continua, es puntual, iterativa o es lineal. No es lo mismo decir murió a moría. No es lo mismo. Caminó a caminaba. Entonces el que se encarga de hacer eso es el aspecto. Si es puntual, es iterativo, es lineal. Esas son, mis hermanos, las 6 características del verbo. Lo primero para interpretar la Biblia es conocer el verbo y sus características. Si tú sabes eso, tú puedes interpretar ya ahora algunos verbos del Nuevo Testamento. Porque tú sabes cuáles son las características. Es lo primero, hermanos, la primera clave para interpretar el Nuevo Testamento. Conocer las características del verbo. Entonces, en este capítulo veremos el modo indicativo, que eso da la idea de una realidad, una acción real. La voz que veremos será la voz activa, el sujeto haciendo la acción del verbo en beneficio del complemento directo, el tiempo presente. La persona, primera, segunda, tercera persona, tanto en el número singular y plural, y el aspecto normalmente de los verbos será un aspecto continuo, en un tiempo presente continuo. Porque dentro del presente, mis hermanos, también hay presente iterativo, continuo, puntual, progresivo, presente que se parece al futuro, pero sigue siendo presente. El griego es interesante, hermanos, muy bueno.